Muy bien. Entonces, les recordaba que vamos a construir el piñón y vamos a usar la memoria de cálculo bajo el sistema del paso diametral para construir el perfil del diente, pues, del piñón. Y construiremos la geometría del objeto. En este caso empezaremos con las circunferencias. Vamos a empezar con el diámetro exterior. El diámetro exterior me dice que lo podemos calcular a razón del número de dientes del piñón, que son 12, más 2, la constante que se le va a sumar al número de dientes, que sería 14, entre el paso diametral. El paso diametral es el mismo que utilizamos para la corona. Estamos hablando que es 4. El paso diametral pues, resulta entre el número de dientes y el diámetro de paso. El diámetro de paso es 6, es un dato conocido. Entonces, haciendo el cálculo, vamos a mandar a llamar cal y dividimos el número de dientes, que serían 12 más 2, 14, entre el diámetro de paso, que sería 4. Lo que resulte, esos 3.5 pulgadas, es el diámetro exterior del piñón. Entonces, mandamos a dibujar nuestra primera circunferencia. Ponemos el centro en el extremo de la línea de centro que calculamos la clase pasada y especificamos que el diámetro que nos interesa es de 3.5. Es el diámetro exterior del piñón. Este diámetro exterior debe coincidir o ser tangente con la circunferencia del claro, porque nos está marcando el límite en la punta del diente del piñón. Seguimos con nuestra memoria de cálculo. Vamos a hacer ahora el cálculo del diámetro de paso. El diámetro de paso pues sería el número de dientes entre el paso diametral. Estamos hablando que tenemos 12 dientes en el piñón y el paso diametral pues vale 4. Tendríamos un valor de diámetro de 3 pulgadas. Tomamos círculo, nos pusamos en el mismo centro y el diámetro vale 3 pulgadas. El diámetro de paso, recuerden que es la segunda circunferencia y es quizás la más importante, debe ser tangente con el diámetro de paso de la corona. Entonces, estas dos circunferencias en el cálculo coinciden en esa tangencia. Es lo que nos va a asegurar el punto de contacto entre la involuta y el perfil del diente. Seguimos para calcular ahora el diámetro del claro y el diámetro del fondo. Entonces, calculando esta información, pues sería la diferencia entre el diámetro exterior menos la profundidad del diente, lo que estaríamos construyendo para conocer el diámetro del fondo y el diámetro del claro. Bueno, acá adelante tengo la fórmula explícita como la calculamos para la corona. Observen ustedes que el diámetro del claro va a ser el diámetro exterior menos 2 veces la profundidad de trabajo del diente. La profundidad de trabajo del diente, si vemos nuestras fórmulas, pues va a resultar, cuando tenemos la altura del diente, que aquí se observa entre el diámetro exterior menos el diámetro de fondo. Y tenemos la profundidad de trabajo, que sería hasta el diámetro del claro. Entonces, la altura del diente, o W, va a ser el cálculo para el sistema diametral. Déjenme acercar aquí. 2.157 sobre pues el paso diametral. Entonces dividimos el primer dato, vamos a mandar la constante que aquí nos especifica sobre la altura del diente, 2.157 entre el paso diametral, que sería 4. Ese dato que resulta lo vamos a multiplicar por 2 y se lo vamos a restar al diámetro exterior para conocer el diámetro de fondo. Lo multiplicamos por 2 porque tenemos un pedacito aquí y el pedacito que está acá abajo. Estamos hablando con relación a un efecto diametral. Entonces, regresando a la fórmula que teníamos ya sobre el cálculo que hicimos en el piñón, en la corona, podemos encontrar que el diámetro del fondo es 2 veces este valor. Entonces vamos a multiplicar 0.53
925 por 2. Y lo que resulte lo vamos a restar al diámetro exterior. Entonces vamos a tener, de nuevamente en cálculo, el diámetro exterior de 3.5 menos 1.0785. Lo que nos queda es 2.4215 a diámetro de fondo. Entonces, déjame copiar este para que no se me pierda el dato. Y mandamos un círculo con el mismo centro que los demás a un diámetro, pues, de 2. Va de nuevo. Presiono F2 para conocer dónde se me quedó el valor del diámetro. Era 2. Bueno, voy a volver a calcular porque ya se me perdió. 2.4215 si recuerdo bien. A ver, de nuevo, calculamos 2.157 entre el paso es 0.5395. Vamos a calcular ese valor de 0.5395 por 2. Y lo que resulte se lo vamos a restar a 3.5, el diámetro exterior. 3.5 menos 1.079. 2.421 es el diámetro del fondo. 2.421 el diámetro de fondo. Lo que sigue ahora es el diámetro del claro. Vamos a calcular el diámetro del claro bajo la razón del diámetro exterior menos 2 veces la profundidad de trabajo. La profundidad de trabajo, pues es la profundidad del diente que ya calculamos, menos el claro. El claro, pues es la diferencia de los diámetros. Y si nosotros consultamos de nueva cuenta nuestra memoria de cálculo, pues vamos a tener aquí que el valor del claro pues sería 0.157. Vamos a dar el cálculo de 0.157 entre el paso, que valdría 4, a un valor de 0.039. Bueno, ese valor de 0.039 habrá que considerar para poderlo trabajar en el diámetro de fondo. 0.039 menos la profundidad de trabajo, lo que resulte, nosotros lo vamos a calcular. Entonces la profundidad de trabajo la conocemos de nuevo. Déjame apuntar ese valor para no perderlo. 0.03925. Este es el claro. Menos la profundidad de trabajo. Menos la profundidad de trabajo. Ya se me olvidó, entonces lo vamos a calcular. Sería 2.157 entre 4. 0.53925. Entonces tenemos que W es igual a 0.53925. Si restamos estos dos, nos va a dar la profundidad de trabajo. Entonces nos quedaría 0.5. Pero estamos calculando nada más la parte de arriba. Entonces multiplicamos por 2 para tener el valor del claro. Entonces la profundidad de trabajo nos quedaría al valor de 1 pulgada. Entonces calculemos el diámetro del claro. Entonces sería el diámetro exterior de 3.5 menos 1.
2.5 sería el valor del diámetro del claro. Entonces especificamos su centro. Y diámetro 2.5. El diámetro 2.5 pues va a resultar ser tangente al diámetro exterior. Ya tenemos todas nuestras circunferencias. Vamos a caracterizarlas como lo hicimos con la corona. Entonces aquí mismo vamos a irnos a copiar propiedades y seleccionamos el diámetro exterior de la corona y el diámetro exterior del piñón. Cancelo comando, lo vuelvo a llamar, selecciono las propiedades del paso, diámetro de paso, cancelamos, damos de nuevo enter y copiamos propiedades del diámetro de claro y finalmente propiedades del diámetro de fondo. Bien, con los datos conocidos hemos calculado los datos ahora del piñón y vamos a trabajar el mismo método, el método del envolvente, para construir el perfil del diente del piñón. La involuta desde luego va a cambiar porque tenemos un espacio más pequeño, pero la geometría que se va a generar pues tiene que ver con el contacto permanente entre los dos perfiles a razón de la acción de rotación. Recuerden que hay un ángulo de presión de 14.5 que nos incide sobre ese trabajo de contacto. Borramos la línea auxiliar que ya sirvió su propósito, dibujamos una línea desde el centro a las circunferencias del piñón que cruce todas ellas, porque en ella vamos a dibujar en la intersección del diámetro del paso una línea que simula el ángulo de presión o el ángulo de contacto a 14.5. En esta línea dibujamos una circunferencia con el mismo centro que las demás, pero tangente al ángulo de presión. Esa circunferencia es la circunferencia base, es donde vamos a montar el perfil de la involuta o el perfil del diente. Ya sirvió su propósito la línea de presión, la voy a borrar. Y en la misma intersección de la circunferencia de paso, voy a dibujar ahora una línea recta a modo perpendicular que simule el ancho del diente. El ancho del diente lo podríamos calcular con la información que tenemos de nuestras fórmulas. Tenemos aquí ancho del diente para cálculo, pero me voy a asegurar en mandar esa línea que cruce todas las circunferencias y con ello, pues, evidentemente supero el ancho del diente, pero es suficiente para mí para empezar a trabajar la división de los perfiles. Déjame cambiarle de color a la circunferencia base y voy a ocultar el engrane y sus circunferencias para que pueda trabajar de una forma más libre. Voy a meterlo en la capa 0 y en la capa 0 la voy a borrar, la voy a apagar. Muy bien, entonces vamos a mandar el comando array, vamos a hacer un copiado matricial de las dos líneas perpendiculares que vamos a construir en formato polar con el mismo eje de centros de todas las circunferencias y un número de copias que van a responder pues al número de dientes del piñón, que serían 12 para el diente del piñón y 12 para el espacio que va a embonar. Estaríamos hablando de una separación de 24 partes. En las opciones le voy a decir que no lo quiero asociar, que sean independientes, y damos salir. De todo lo que nos muestra, vamos a conservar lo que aparece en el primer cuadrante. Todo lo demás lo vamos a eliminar. Vamos a trabajar con las divisiones que se marcaron hacia el primer cuadrante. El resto pues ya cumplió su propósito. Y a partir de aquí empezamos a construir el método de la involuta. La recomendación es que cuando ustedes marquen el centro del primer perfil de la involuta o del primer segmento de circunferencia de la involuta, lo hagan con la línea que parte por la mitad, ese cuadrante, la línea que está a 45 grados o cerca de ella. Porque en esa posición vamos a montar el diente empalmado que después vamos a rotar al mismo ángulo de presión. Y con esa rotación pues ya va a quedar en el espacio correspondiente de la corona. Entonces, en la cuarta línea, que simula esa condición a mitad o a 45 grados, vamos a dibujar una circunferencia. Déjame cambiarle de color a esta circunferencia.
Vamos a mandar a llamar un círculo cuyo centro va a estar en la intersección de la circunferencia base y la mitad de la línea, o la línea que está a 45 grados. Y su radio lo vamos a mandar al centro que está por debajo del primero que seleccionamos, ya sea a derecha o izquierda, o arriba o abajo. De tal modo que lo que quiero conservar, cuando llamo al comando trim, presiono 2 veces enter para delimitar el corte, vamos a conservar lo que está por arriba de la circunferencia de paso y lo que está por debajo de la circunferencia base. El resto de la circunferencia lo elimino, me interesa solamente esta pequeña sección. La línea o el elemento radial que queda lo vamos a eliminar también porque técnicamente la mitad del perfil del diente pues es recto, es radial, y la otra mitad pues va a estar con el perfil de la involuta. Esta pequeña sección es lo que me interesa conservar. Voy a construir la segunda, pues mando de nueva cuenta círculo, y su centro va a estar un centro arriba del primero que elegí, y su radio al extremo superior del primer segmento de circunferencia de la involuta. Mandamos a llamar al comando trim y eliminamos todo lo que esté por arriba del ancho del diente y todo lo que esté por debajo de la circunferencia de paso, o diámetro de paso. Tenemos ahora ya 2 segmentos de circunferencia para conservar y seguimos construyendo. Mandamos una tercera circunferencia a 2 espacios de centro de los que ya dibujamos y su radio al extremo de la segunda circunferencia o segmento del involuto. Con el comando trim eliminamos todo lo que esté por arriba, del diámetro exterior y todo lo que esté por debajo del ancho del diente. El segundo que construimos. Eliminamos la circunferencia que habíamos construido. Los elementos de división pues ya cumplieron su propósito, lo vamos a borrar, a excepción de los 2 que corresponden al diente que estamos construyendo. Igual con los anchos de diente, los vamos a suprimir, ya no nos van a aportar ayuda. Y lo que sigue es mandar un espejo de los segmentos de circunferencia que construimos para dibujar el perfil del diente. Vamos a mandar a llamar al comando mirror. Bueno, antes de mandar a llamar al comando mirror, con el comando trim, vamos a eliminar la circunferencia base y conservar solamente lo que está comprendido entre los 2 radios del perfil del diente. A partir de aquí ya aplicamos el comando mirror, mi elemento de espejo. Doy enter en la selección y le digo que voy a mandar el espejo a punto medio del segmento de circunferencia que quedó de la circunferencia base y luego vamos a mandar a la condición perpendicular de la circunferencia exterior. Cuando esto se logra, le digo que no quiero borrar el objeto fuente, simplemente doy enter y ya tengo pues el perfil del diente. Con el comando trim vamos a eliminar todos los elementos que nos sobran. Sería la circunferencia exterior, borramos la circunferencia de paso, la circunferencia base, borramos también la circunferencia del claro, borramos los radios del perfil del diente y conservamos solamente la circunferencia de fondo y el perfil del diente que hemos construido. Bueno, acá vamos a borrar también los pequeños segmentos de pieza. Ya aplicamos un filete al mismo valor de radio 0.05 que hicimos de la corona. Recuerden que esto sale de la diferencia del diámetro del fondo y diámetro del claro, que vale 0.05 pulgadas. Ponemos opción múltiple para aplicar el perfil de radio. Mandamos a los 2 extremos. Lo que sigue es convertir todo este elemento abierto en una sola entidad. El comando región no nos sirve porque necesitamos frontera cerrada. Entonces aquí vamos a utilizar el comando pedit. Vamos a construir una polilínea de múltiples segmentos. Seleccionamos todos los segmentos que simulan el diente del piñón. Me pregunta si lo quiero convertir en polilínea, le digo que sí. Y de las opciones que ofrece, voy a tomar la opción Join para indicarle que la separación entre estos perfiles pues va a ser 0. Al hacerlo 0, todo esto ya es una sola entidad y se nota porque va a tomar una sola tonalidad. Voy a mandar Enter para cancelar el comando y esto ya debe ser un solo objeto.
Mandamos un copiado matricial en formato polar del perfil del diente, lo seleccionamos, damos Enter, va a ser el mismo centro de las circunferencias en formato polar. Y el número de copias que nos interesan, pues van a ser 12. Igual, sin asociar. Decimos que no queremos asociar y damos Enter. Tenemos ya pues todos los dientes del piñón. Con el comando trim eliminamos los segmentos que estarían al interior de este perfil del diente. Si ustedes recuerdan, en la corona cortamos un segmento, dejamos el perfil del diente y volvimos a aplicar el copiado matricial. Podríamos haber hecho lo mismo acá, pero como tenemos un número menor de cortes, pues lo hicimos de manera manual. Entonces, todo esto lo vamos a convertir en una sola entidad para poderlo destruir. Entonces vamos a mandarlo a dibujo y a capa y un tipo de línea continuo, ¿no? Entonces mandamos llamar el comando región y todo esto lo vamos a convertir en una sola entidad. Lo que queda pues es nada más destruir. Vamos a mandar el círculo donde iría el eje de revolución a un diámetro de 1 pulgada. Todo esto lo vamos a extruir a 2 pulgadas. Si nosotros activamos la capa 0, pues ya va a aparecer tanto la corona como el piñón. Pero si ustedes observan, el perfil del diente está empalmado porque tuvimos la misma posición en la construcción del perfil. Lo que vamos a hacer es rotar el objeto. Vamos a mandar el comando rotar. RO para rotar en 2D. Seleccionamos el piñón, doy Enter. Me pide un punto base de rotación, pues va a ser el centro de la circunferencia. Y el ángulo de rotación, pues va a ser el ángulo de presión, 14.5. Y en ese elemento de rotación, pues ya tenemos el espacio de nuestro objeto. Bueno, lo que nos queda es sustraer. Al engrane, doy Enter, le voy a quitar la circunferencia interior. Este parece que no se destruyó. Vamos a mandarlo a destruir. También a 2 pulgadas. Y sustraemos. Primero el piñón, doy Enter. Luego el cilindro. Muy bien, señores. Tenemos ya el juego de corona y piñón. Lo único que restaría pues, sería dibujar las circunferencias que van a delimitar las condiciones de contacto. Déjenme dibujarlas para que ustedes se den cuenta que nuestra memoria de cálculo es efectiva y que el método que estamos empleando es el mismo que se tiene para la manufactura, en la manufactura convencional de los engranes, ya sea en una fresa universal a razón de un cortador para perfil del diente. Entonces mandamos a llamar al comando círculo. El diámetro exterior del piñón fue a 3.5. De nuevamente, comando círculo. El diámetro de paso, si recuerdo bien, fue a 3 pulgadas. Y el diámetro de fondo, pues lo voy a mandar tangente al perfil del diente, que fue 2.425. Y el diámetro de claro, si recuerdo bien, fue un diámetro de 2.5. Copiamos propiedades. El diámetro exterior de la corona y el piñón. Damos Enter de nueva cuenta. El diámetro de paso de la corona y el piñón. Estos dos deben de ser tangentes, que aquí se coinciden tanto de la corona como el piñón. También hacemos lo mismo con la circunferencia del claro y la circunferencia exterior, que notamos que también son tangentes, entonces se cumple el propósito. Y la circunferencia exterior y la circunferencia de claro
de la corona del piñón también son tangentes. Entonces tenemos correspondencia en lo que hemos construido. Y bueno, pues terminamos la construcción de los engranes, corona y piñón. Déjenme... Puedes detener la grabación. Muy bien, entonces terminamos.